lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Hoffman y de los diputados señores Alessandri, Bobadilla, Coloma, Gaona, Hernández, Macaya, Noman, Rentería y Trisotti, que modifica la ley 20.370 general de educación para imponer en los establecimientos educacionales la obligación de dar a conocer a padres y apoderados las metodologías de enseñanza cuando por circunstancias extraordinarias estén imposibilitados de impartir clases presenciales de un modo general. Correo electrónico del diputado Félix González, a través del cual solicita recibir en audiencia a los dirigentes de la Asociación de Funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal de Talcahuano, a fin de que expongan acerca del actual contexto que viven los funcionarios producto de la pandemia y su visión acerca de la implementación de la Ley 20.040, particularmente sobre los traspasos a los servicios locales de educación. Correo electrónico de la señora Camila Scarabello, quien en representación de las aulas hospitalarias de Chile solicita audiencia con la comisión para presentar la creación de la modalidad educativa pedagogía hospitalaria, tema que en el país se evidencia mucho más ahora en el contexto de la pandemia y que debe ser tratado a la brevedad. Señala que la pedagogía hospitalaria no solo aborda las necesidades educativas de los y las estudiantes, sino también las necesidades psicosocioemocionales. Asimismo, se promueve la participación de la familia en el proceso educativo del niño, niña o joven, a fin de proporcionarles un espacio de mayor normalidad al contexto sanitario. Por otra parte, señala que el fin último de esta alternativa educativa es evitar el rezago o deserción escolar. Correo electrónico de la señora Ana Rodríguez, quien expone que estudió entre los años 2006 a 2009 la carrera técnica superior de Administración de Recursos Humanos en el Instituto Profesional DUOC, obteniendo el título el año 2019. Este año ingresó el segundo semestre a estudiar Ingeniería en Ejecución en Administración de Empresas en la Universidad de las Américas. Señala que al poseer un título técnico, la universidad le aplicó la articulación para los ramos por los cuales tiene un avance del 30% en la malla académica. Agrega que postuló al FUAS, pero al revisar los requisitos para la beca de articulación, uno de los requisitos es que los estudiantes egresados o titulados de carreras técnicas a nivel superior sea durante los 2 años anteriores al 2021, es decir, a partir de 2019, que quieran continuar sus estudios para obtener un título profesional en un área del conocimiento afín en su carrera de origen, lo que la deja automáticamente fuera de este beneficio. Solicita como trabajadora y estudiante vespertina extender este beneficio a todos los titulados de técnico a nivel superior sin importar el año de egreso. Finalmente, un correo electrónico del PhD en Economía, Hugo Mena, quien pone en conocimiento de la Comisión un artículo de su autoría, el que podría ser de interés para los parlamentarios que trabajan en el tema de educación superior. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Diputados, diputadas, Presidente, palabras sobre la cuenta. Presidente, Diputado Bobadilla. ¿podría repetir, por favor, por su intermedio, la Secretaría la solicitud de Talcahuano? Esperen un segundo porque cerré la cuenta. Es un correo electrónico del diputado Félix González, que solicita recibir en audiencia a los dirigentes de la Asociación de Funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal de Talcahuano, AFUDAEM. Gracias, Soledad. Se nota que ese parlamentario está bien preocupado por Sí, su pues zona. hace el trabajo en la zona. Diputados, diputadas, palabras sobre la cuenta. Bueno, yo quería hacer mención al punto número 3 sobre el correo electrónico de la señora Camila Scarabello, quien representa las aulas hospitalarias de Chile. Nosotros nos reunimos con ellas hace algunas semanas atrás y están manifestando la necesidad de poder ser escuchadas por parte de la comisión o por parte del Ministerio de Educación. No han tenido éxito en las gestiones para poder sostener estos espacios de debate y, entre otras cosas, ellas lo que desean es el reconocimiento de las aulas hospitalarias de este nivel educativo, el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación. Entonces, yo pediría el acuerdo para que, en primer lugar, le manifestáramos al Ministerio de Educación la necesidad de poder reunirse con ellas y, en segundo lugar, fijaría la posibilidad también de recibirle la comisión. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo. Bien, puntos varios, colegas. Diputado González. Reactive su audio, diputado González. Ahí sí. Hemos tomado conocimiento por la prensa que se ha constituido un comité asesor que convocó
el ministro de Educación y a la cual se unió también la representante de UNESCO. Forman parte también el ministro de Salud y diversas personalidades, todas muy representativas del mundo de la salud, de la educación, y nos parece una buena idea porque esta comisión siempre ha estado porque haya una instancia que represente a todos los actores ciudadanos y sociales y del mundo de la educación para discutir los temas educacionales, ¿no? Una mesa amplia de educación. Sin embargo, esta instancia se constituyó con una representación, a mi juicio, bastante restringida. No obstante que las personas que están allí son personas muy válidas y muy valiosas, ¿no? Pero esta mesa carece de la representación del presidente del Colegio de Profesores, de los asistentes de la educación, de las representantes de la JUNGI, de los representantes de la Asociación de Municipios, de las instancias que se preocupan de la educación en el Poder Legislativo, como son las comisiones de educación de la Cámara y del Senado, y de otras instancias que sería conveniente que estuvieran allí presentes. Dado que efectivamente, dadas las declaraciones que allí se manifestaron, uno de los objetivos es, digamos, generar confianza en los padres apoderados para el regreso a clase, que yo creo que todos los actores educacionales quieren y queremos lo antes posible, en la medida que estén las condiciones sanitarias, y que esto constituya, digamos, un espacio sobre todo de preparación para el buen regreso a clase y el regreso a clase seguro que el país necesita y respecto del cual hemos estado legislando. Legislamos sobre el regreso seguro en educación básica y media y ahora estamos legislando en esta oportunidad sobre el regreso seguro en el mundo de la educación inicial. Y desde luego que tener una instancia de ese tipo que constituya un espacio país, un espacio amplio para una política de Estado, concordada por todos los actores sociales, es un objetivo. Recientemente un grupo bastante amplio de actores ciudadanos de toda la representación y todo el arco de representación de la educación, así como 10 alcaldes, también muy representativos, un grupo importante de 8 o 10 senadores, un grupo como de 15 parlamentarios, le llevamos una carta al presidente de la República en relación con esta materia, planteándole justamente la necesidad de que esta instancia se constituyera. Me alegro mucho que hayan tomado en cuenta la idea, pero no ha sido suficiente la representación de esta instancia. Y por lo tanto, sin que estén los actores educacionales representativos, los padres y apoderados, las comunidades escolares, las representaciones de los distintos actores ciudadanos, municipales y sociales, sin duda que esta instancia no va a cumplir su cometido. Por esa razón, yo propondría que oficiáramos al señor ministro de Educación y también le enviáramos copia de esta carta a la representante de la UNESCO, que aparecen como encabezando esta instancia, señalándole esta circunstancia, que la instancia es buena y es positiva, pero que es necesario que se incorporen esos actores, ¿no? Sin los cuales sería una instancia sesgada, no capaz de generar la confianza que se espera, ni la amplitud y la representación especialmente de los actores educacionales. Sin los actores educacionales es muy difícil, ¿no? Que la asociación de municipios y las dos asociaciones de municipios estén presentes ahí, no solamente los municipios rurales, como allí se plantea. En el caso de los profesores está un presidente de los profesores rurales, pero no está el presidente del Colegio de Profesores, representante de la inmensa mayoría de los profesores de Chile, no están los profesores del sector de la educación particular subvencionada, no hay representante de los padres. Yo pido que se envíe una carta al ministro de Educación y también al presidente de la República en esta materia, dado que varios de los que firmaron esa carta al presidente de la República también le enviamos
una carta en este sentido, y especialmente a la representante de la UNESCO, señalándole esta circunstancia y pidiéndole, digamos, que se amplíe la representación de esta instancia, sin lo cual no va a poder cumplir su cometido, y solicitándole que de esta forma esta instancia verdaderamente sea representativa y pueda cumplir la función para la cual, digamos, se la ha convocado. Gracias, diputado González. ¿Habría acuerdo en el envío de esta carta dirigida al ministro de Educación para ampliar la participación de este espacio? ¿Habría acuerdo? Al presidente y a la representante de la UNESCO. Correcto. Diputados, diputadas, puntos varios. No habría puntos varios. Bien, esta sesión especial ha sido citada con objeto de iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley originado en moción de las diputadas señora Girardi Rojas y Vallejo y de los diputados señores González Don Rodrigo, Santana Don Juan, Venegas y Vinter, que establece normas para el retorno seguro de los estudiantes a los establecimientos de educación parvularia en el contexto de la pandemia de COVID-19. En razón de lo anterior, escucharemos en primer lugar la opinión de los siguientes expertos. La vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, señora Adriana Gaete Somarriba, director de la Fundación Integra, señor José Manuel Rey Salamé, a quien aprovechamos de saludar. Y hemos invitado también a esta sesión a la subsecretaria de Educación Parvularia, señora María José Castro Roja, a quien la saludamos también, y la acompaña la asesora legislativa de la subsecretaría, señora Pilar Hernández. Bernardita Molina también, aprovechamos de saludarla, y a José Pablo Núñez. Bien, entonces comenzamos con la exposición de Adriana Gaete, quien tiene 10 minutos para poder realizar su intervención. Presidente, José Pablo quiere señalar algo respecto al Consejo Asesor o Comité Asesor. Ahí. No se escucha. Dice que no. No, desactivó el audio, pero no se escucha. Parece que tiene un problema. ¿Te parece si le damos la palabra a Adriana mientras resuelves tú? Ya. Adriana, por favor. Muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio saludo también a todos los miembros de la comisión y a todos los presentes. Agradezco esta invitación a la discusión del proyecto de ley que establece normas para el retorno seguro a la educación inicial en el contexto de la pandemia COVID. Voy a hacer algunos comentarios a los 4 artículos del proyecto de ley, pero antes me gustaría referir brevemente un caso real de apertura de un jardín que tenemos en Junqui, porque yo creo que puede ilustrar también el debate. El jardín se llama Cuncunita, queda en la región de Aysén, en la comuna de Cisnes, en una localidad llamada Puerto Raúl Marín Balmaceda. Las características del jardín. El 40% de los niños que asisten al jardín registra algún tipo de vulneración de derechos. El 47% de las madres de los niños del jardín son las jefas de hogar y tenemos un 33% de niños que son de pueblos originarios mapuche, huilliche. El jardín tiene una matrícula de 16 niños, es el único establecimiento que existe en la localidad y la actividad económica de la zona es una actividad pesquera, hay una salmonera, hay también programas de empleo municipal y comercio informal. Cuando la región en realidad y la comuna llegaron a fase 4, nosotros tomamos la decisión de comenzar con la apertura de algún jardín y empezamos con el trabajo con este jardín. El equipo educativo retornó al jardín a fines de agosto, el 28 de agosto, y tuvo un tiempo para poder preparar la apertura del jardín. El equipo educativo, la directora, educadores, las técnicas, adaptan los protocolos que tenemos a la realidad del propio jardín y toman hartas decisiones respecto de cómo van a operar. Más adelante mencionaremos qué decisiones. Se hace también una socialización de estos protocolos de apertura, protocolo de higiene y seguridad con la familia. En esta oportunidad fue acompañado también con la dirección regional y, por supuesto, se ajustaron las actividades pedagógicas a la nueva realidad. Los niños ingresan al jardín, los niños y niñas, el 21 de septiembre. ¿Cuál es el resultado que llevamos hasta ahora? Que ya tenemos un poquito más de un mes trabajando con los niños. De los 16
Niños y niñas habitualmente matriculados, en el jardín, están asistiendo regularmente 8 niños y niñas. La directora se manifiesta muy contenta con el resultado de este tiempo, porque han podido continuar con el trabajo educativo de los niños. Han adaptado el trabajo, han realizado sobre todo actividades al aire libre, y esto se ve muy favorecido porque el jardín desde antes contaba con un huerto, dado que tienen un sello medioambiental. Entonces es importante decir que las actividades educativas de los niños y de las niñas se han podido desarrollar con regularidad. Eso nos comentaba la directora. Es decir, los niños no están yendo al jardín solamente a hacer cuidado y la distancia social y el aforo pequeño, en fin, no han impedido que ellos puedan continuar con su trabajo educativo, desarrollándose integralmente, ¿ya? Pero la directora destaca algo muy relevante, que los niños hoy día se han convertido también en agentes educativos de la propia comunidad. Los niños pequeños aprenden rápido y son muy insistentes en algunas cosas. Ellos han llevado a sus casas y a sus comunidades los temas más importantes de la pandemia, por ejemplo, el lavado de manos, el uso de mascarilla, la distancia social. Este es un lugar pequeñito en donde la acción de los niños se ha notado, y eso a la directora la tiene muy contenta, porque nosotros en Junji postulamos que los niños son protagonistas de su aprendizaje y son también agentes de cambio en la sociedad. Y este jardín abierto le está dando la oportunidad a los niños de seguir educándose ellos mismos y poder seguir siendo agentes de cambio en su propia comunidad. La apertura de este jardín, entonces, podríamos decir nosotros como conclusión, no solo ha permitido continuar con la actividad educativa de los niños y las niñas, sino que también ha sido un gran aporte para la familia, dado que tenemos un 43% de madres que son jefas de hogar, que han podido volver a sus actividades, y lo más bonito de todo es que los niños han podido seguir incidiendo en su comunidad. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos desde Junji: ¿por qué no poder avanzar con la apertura de este tipo de jardines en un momento en que esa comuna está en fase 4 y sin duda que el aporte que hace el jardín a la comunidad es relevante? Ese sería el caso real que yo quería comentar. Y ahora algunos comentarios rápidos a los artículos que contiene el proyecto de ley. Respecto de la oportunidad del retorno, en el proyecto se plantea una apertura a partir de marzo del año 2021. Ahora, según el plan paso a paso propuesto por el Gobierno de Chile durante el paso 4, en la apertura inicial es posible iniciar el regreso gradual a clases con la autorización del Ceremi de Educación. En este sentido, nosotros consideramos desde Junji que esto nos permite asegurar condiciones de seguridad sanitaria, dado que estamos en una fase de apertura inicial, seguridad tanto para las familias como los funcionarios, nos permite continuar atendiendo la necesidad de los niños que por diversos motivos en su contexto familiar y social requieren retornar al jardín con urgencia, nos permite continuar con el desarrollo integral de los niños y niñas que se han visto disminuidas durante tanto tiempo en esta pandemia, y aporta para que los apoderados, especialmente las madres, puedan retornar a sus trabajos dejando a sus hijos en un lugar seguro. Junji, entonces, no comparte que un proyecto de ley mandate que el retorno deba iniciarse en el año 2021, porque hoy tenemos familias y niños y niñas que necesitan retornar. Y eso es posible, por supuesto, en aquellos lugares donde las condiciones sanitarias hoy lo permiten, como en el caso de Concunita. Respecto del artículo 2, la gradualidad del retorno, la primera infancia es la más vulnerable ante la ausencia de los servicios educativos de forma presencial. Consideramos que no hay una justificación educativa, técnica ni sanitaria para proponer que la gradualidad esté definida porque retornen primero otros niveles educativos. ¿Por qué no poner a disposición de las familias los jardines si se pueden abrir en forma segura? La gradualidad y flexibilidad la entendemos en Junji de la siguiente manera. Se retorna cuando la comuna esté en etapa 4. Existe gradualidad también que deciden los equipos educativos de los jardines para atender la cantidad de niños por salas que ellos definan, para atender a los niños que más lo necesitan, para flexibilizar los horarios de atención, al menos en los primeros tiempos, para hacer un uso flexible de los espacios del jardín, para priorizar los espacios al aire libre
Y cuando es necesario, por supuesto que se va a suspender las actividades por retroceso de la comuna. De hecho, que en varios jardines nuestros que ya habíamos puesto a disposición de la familia, hemos tenido que suspender las actividades, tanto para niños como para funcionarios, por el retroceso de las comunas, porque entendemos que este es un proceso dinámico en el que no hay muchas seguridades. Si esperamos a que la pandemia termine, que exista vacuna, quién sabe cuándo vamos a abrir, pero tenemos que estar dispuestos a que si abrimos un jardín y hay retroceso, nosotros también retrocedemos. Respecto del plan de retorno, Junji implementa un plan de retorno que considera 7 pasos que toma como base lo definido por la Subsecretaría de Educación Parvularia. Muy importantes son el paso de las condiciones sanitarias. El primer criterio para definir el retorno gradual a las actividades presenciales en los jardines es que el Ministerio de Salud ya haya informado previamente la factibilidad sanitaria, lo que se da cuando estamos en fase 4 del plan paso a paso. Luego tenemos el paso del protocolo de medidas sanitarias. Hay medidas de limpieza y desinfección de las unidades educativas que fue ya definido por el Ministerio de Salud y de Educación. Está el aseguramiento de la disponibilidad de los EPP o los implementos de protección personal para las funcionarias y, por supuesto, todos los implementos necesarios para la higiene. Tenemos medidas específicas para el uso de recinto, uso de material educativo, protocolos de acceso y retiro de párvulos, demarcaciones del espacio, organización de la jornada que se implementa todo esto dentro de la unidad educativa. Está también el paso de las acciones para informar a los apoderados y a los padres para resolver todas las inquietudes y colaborar con ellos para la confianza y la tranquilidad. Hay también un paso de inducción y capacitación a las educadoras técnicos y auxiliares en los protocolos de seguridad y de higiene, así como en las medidas curriculares a adoptar. Todo esto ya se ha venido haciendo desde antes y es muy importante que en el momento en que se abre el jardín infantil se ajustan todos estos protocolos a la realidad concreta del jardín infantil, liderado esto, por supuesto, por el equipo del jardín. Y por último, el paso 7 tiene que ver con la solicitud formal al Ceremi de Educación para el retorno de los párvulos. Esta solicitud se hace mediante un documento que contiene mucha información relativa a lo que hemos visto y que es desarrollado por el equipo del jardín, por supuesto apoyado por el equipo de calidad educativa de la región y por todos los protocolos que tenemos. Cada jardín infantil elabora su propio documento y con ese documento se pide la solicitud al Ceremi. Después, respecto del artículo sobre el reglamento de la seguridad sanitaria, UNGI cuenta con un reglamento interno de higiene y seguridad que ha sido ajustado y modificado incorporando las medidas preventivas sanitarias pertinentes a la situación de pandemia. Y de esto surge entonces el protocolo de prevención y control ante el COVID-19. Cada equipo de cada jardín ajusta este protocolo a su propia unidad educativa. Este protocolo es parte de los documentos que enviamos al Ceremi. El protocolo aborda temáticas que trabaja el equipo, tales como medidas preventivas específicas de ventilación de espacio, rutinas de lavado de manos, retiro de basura, limpieza y desinfección, uso de mascarilla, entre otros. 2. Acciones de colaboración e información a la comunidad educativa en general. Particularmente importante, la información y la colaboración con los padres y apoderados. Al respecto tenemos nosotros llamamos una semana de familiarización en que el jardín está con sus funcionarias que ya llevan al menos una semana reunidas en el jardín. Esta segunda semana el jardín se abre para que las familias vayan a visitar el jardín, a solucionar sus dudas, a conversar con el equipo del jardín y a hacer aportes que ellas consideren pertinentes para la seguridad. Tenemos también en este protocolo la conformación de un comité de seguridad infantil en el contexto del COVID-19, definición de los responsables de verificar que las medidas y acciones definidas se cumplan, acciones específicas de comunicación interna y de capacitación que se deben realizar en el jardín. Y medidas tales como distribución de la jornada, limpieza de aseo de materiales inmobiliarios, retiro de los niños, retiro de los funcionarios, actividades de las funcionarias, horarios de almuerzos, reuniones, actuación frente a sospecha de contagio de una funcionaria o de algún familiar de alguno de los niños o niñas. Y por último, tenemos también cuál es el listado de equipos e insumos que se deben disponer en la unidad educativa al momento de la apertura al momento de la reapertura.
Y por último, referirme al artículo que habla de la participación de la comunidad educativa en estas definiciones. Los protocolos mencionados son socializados con las funcionarias en los procesos de capacitación previo al retorno de los párvulos y con las familias en la semana de familiarización al retorno al jardín. En ambas instancias se recogen sugerencias de aspectos que deben ser mejorados, así como acciones que no están contempladas en estos protocolos y que deben ser aplicadas dada la pertinencia de cada uno de los jardines infantiles. A su vez, todos estos protocolos han sido socializados con nuestras asociaciones gremiales y se han considerado también aquellos aportes que son factibles de implementar por la institución. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Vamos a dar al final paso para que los diputados y diputadas puedan hacer consultas. Pero primero vamos a escuchar también al director ejecutivo de la Fundación Integra, quien también estaba contemplado dentro de estas exposiciones, al señor José Manuel Rey, quien también tendrá 10 minutos para su exposición. Hola, muy buenas tardes, señor presidente. Bueno, comentarles que nosotros en Fundación Integra nos guiamos obviamente por la legislación vigente y por tanto aquellos jardines o aquellos jardines que están ubicados en territorios que están, o comunas que están en fase 4, sería aquellos en el que nosotros podríamos empezar a operar eventualmente. Por tanto, básicamente mientras la legislación sea esa, nosotros nos regimos por la legislación vigente, en este caso, como les decía, es el estar en fase 4. Bueno, para llegar a abrir un jardín, nosotros hemos elaborado una guía orientadora para la gestión preventiva del COVID-19, que implica una sola guía, es una especie de manual de cortapalos que quisimos hacer, donde se incluye absolutamente todas las medidas, tanto pedagógicas, socioemocionales y de seguridad, en un solo documento, donde paso a paso se explica lo que se tiene que hacer desde el día 1 hasta la llegada de los niños y posteriormente durante los primeros días de la llegada de los niños. Está todo claramente paso a paso detallado para que todas y cada una de nuestras educadoras tenga claro cuál es el camino que hay que seguir. Esto lo quisimos hacer porque evidentemente que existen muchos instructivos. Tenemos 23 instructivos con medidas sanitarias preventivas de protección, como bueno, el control de acceso sanitario, correcto lavado de manos, uso de mascarillas, protocolos, sospecha y casos confirmados de COVID, entre otros. Obviamente un marco normativo del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, de la OMS y la Asociación Chilena de Seguridad y la Dirección del Trabajo. Esto se hizo de un método participativo, tuvimos más de 1.800 consultas y retroalimentaciones que fueron integradas en este instructivo, en esta guía orientadora, y que fue compartido con las oficinas regionales y todas las organizaciones sindicales. Y actualmente está en proceso de socialización con todas las directoras infantiles, de todas las directoras de nuestros jardines infantiles en todas las regiones. Comentarles también que hemos estado preparando específicamente también material para la familia, específicamente cartillas y que son como infografías que queremos que enviamos a los padres y apoderados antes de entrar al jardín, sí, bien digo. Y en conjunto también se le envía una encuesta para que ellos den su parecer sobre las medidas y sobre si van a enviar o no a los niños al jardín. Y posteriormente se envía una carta, una vez que este proceso está terminado, informando la fecha eventual de reapertura del jardín. Obviamente contando con la autorización respectiva del Ministerio de Salud y de Educación. Perdón. Hemos comprado también, comentarles, más de 1.700 millones en insumos para protección del COVID para este año y por lo menos comenzar el próximo, donde hemos comprado más de 5 millones de mascarillas de adultos, 200.000 para los niños, protectores faciales, cajas de guantes, todo tipo, jabón líquido, bueno, 1.700 millones, lo que ha sido una tremenda inversión que hemos hecho para estar con todo, absolutamente todos los insumos para la prevención.
Y hoy día eso están en todos y cada uno de los jardines. Ya está distribuido en todo y cada uno de los jardines. Eso es importante, porque se ha hecho un tremendo esfuerzo logístico para que esto sea así. Bueno, comentar también cómo nos hemos ido preparando. Primero, hemos querido tener un plan estratégico nacional de bienestar y apoyo emocional, que dura 32 horas lectivas, y hemos estado con 3 grupos de 400 directoras cada uno, es decir, todas las directoras de nuestra fundación, en este proceso donde se han formado el liderazgo y bienestar socioemocional en tiempos de crisis. Y esto para que nuestras directoras estén bien preparadas para recibir a nuestros niños en este nuevo escenario, a las educadoras, a los padres ya apoderados. Entonces, se hace un recorrido por cada uno de los grupos que forman parte de la comunidad educativa para que nuestras directoras estén preparadas para poder recibir como se debe en términos emocionales y educativos. También hemos realizado jornadas de reflexión con todos los equipos, talleres de reflexión respecto de las emociones personales, el sentido del trabajo con los equipos, en un contexto sensible a las vivencias personales y de cuidado mutuo. Se han realizado 39 jardines infantiles de Araucanía, Los Ríos e Aysén, que son los que han ido teniendo fase 4, y por tanto hemos ido avanzando ahí. También tenemos la jornada de transferencia a los equipos de jardines infantiles. Hoy día la jornada de esos tenemos 725 directoras que ya han asistido a la jornada de socialización de instructivos de medidas preventivas con directoras de jardines infantiles. Jornada de capacitación de instructivos de medidas preventivas a los equipos educativos, asistentes administrativos y auxiliares de servicio. Se han capacitado a 18 equipos, que son los que han retornado ahora, por lo menos en lo que es adultos. Después, la transferencia a los trabajadores a las trabajadoras sobre la obligación de informar riesgos laborales en contexto COVID, también han sido transferidas toda esa información, y junto con los talleres de orientación para la práctica pedagógica, también en 39 jardines infantiles. Entonces, todo esto se está avanzando en este mismo minuto para lograr que todos nuestros jardines estén preparados para el momento de abrir. También se han sostenido reuniones periódicas con nuestras organizaciones sindicales, a objeto de dar a conocer el proceso de retorno de jardines infantiles, y esta se ha hecho en 3 oportunidades. Se han socializado los instructivos y material relevante con ellos, y se han revisado los comentarios y observaciones. Lo mismo, y esto se ha comunicado también a las actividades y comunicación, y también se le ha comunicado, la programación eventual de retorno a las actividades presenciales de jardines infantiles, estos con antelación a que ocurra. Después, también comentarles nuestros pasos, digamos, para la decisión de apertura. Entonces, ¿qué jardines se abren? Aquellos que están en fase 4. ¿Cómo se determina la apertura de un establecimiento? Primero vemos que exista la dotación disponible y se hace un diagnóstico de la infraestructura. Obviamente, la dotación disponible va a tener que ser obviamente más acotada, porque tenemos trabajadores que pueden estar en cuarentena por aislamiento, tenemos trabajadores que pueden estar en comunas que estén en cuarentena, tenemos trabajadores que sean mayores de 60 años, trabajadores embarazadas con patologías crónicas, y otros trabajadores, y también educadoras que tengan trabajadoras con hijos menores de 2 años, y trabajadores con hijos nacidos a contar del 2003. O sea, a partir de esos criterios, nosotros vemos quién está disponible para poder trabajar con los niños, volver al jardín. Bueno, una vez realizado también el diagnóstico de infraestructura, donde obviamente se arregla todo lo que haya que arreglar, se informa y se comunica al equipo. Una vez acordada la decisión, la directora del jardín socializa estos instructivos y los documentos con su equipo, y la directora actualiza la información de aquellas trabajadoras que eventualmente puedan postergar su ingreso. Entonces, posterior a esto, se prepara el establecimiento, se hace un informe técnico para la señalización y las medidas sanitarias,
se hace donde se requiera la desinsectación y la desratización, se hace la sanitización del jardín infantil y la distribución de los insumos COVID a cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Después, ya en el retorno presencial del equipo de trabajo, se le da la bienvenida en un taller de contención inicial, se entregan los elementos de protección personal, se hace la jornada de transferencia y profundización de instructivos, se hace una proyección eventual del retorno de niños, que es trabajado con familias, y se organiza y se prepara para el jardín para recibir a los niños. Ese proceso debe tomar 10 días al menos, y por eso hemos definido que nuestros niños entren al menos, y los equipos al menos se preparen 2 semanas después de, una vez ingresados todos los trabajadores que estarán una vez llegados los niños. Después, queremos también comentar cómo es la participación de la familia. Nosotros enviamos una carta informativa dando el contexto del eventual ingreso, donde se envían también las cartillas con las medidas de cuidado que van a, las infografías o cartillas que se va a implementar en el jardín, y también la aplicación de la encuesta de la voluntad del retorno. Posteriormente nosotros hacemos un seguimiento en línea del cumplimiento y avance de todas las actividades que tenemos, son con acciones y procedimientos de trazabilidad y reuniones semanales de seguimiento y evaluación. Es en esta guía orientadora donde tenemos cada uno de los pasos detallados y programados, y todo esto lo vemos en línea, todos los que, tanto de la región como del nivel central, para ir avanzando en las distintas etapas que tenemos detallados en nuestra guía. Lleva más de 10 minutos, José Manuel. Le pido si puede ir haciendo una síntesis. Estamos listos. Listo, señor presidente, eso era todo. Muchas gracias. Diputados, diputadas, le voy a dar una ronda de consultas para que puedan realizar a las personas que intervinieron. Bien, al parecer no hay consultas, entonces vamos a darle el pase a Soledad para que comencemos con la votación del proyecto, y en cada una de las votaciones los parlamentarios pueden ir entregando su argumento. Soledad. ¿El diputado Badí está pidiendo la palabra? Presidente, Sí, al parecer Soledad tiene problemas con el micrófono. El diputado Badí, usted estaba pidiendo la palabra. Sí. Presidente, solo si es posible, me gustaría consultarle, aunque resulte algo reiterativo, pero me gustaría consultarle por su intermedio a la subsecretaria de Educación Parvularia, que está presente, que también nos pudiera dar su opinión respecto del proyecto antes de entrar en votación. Si pudiera, por favor, solicitarle que nos dé su opinión al respecto. Sí, diputado, jamás le hemos negado la palabra a las autoridades, así que no hay ningún problema en que la subsecretaria pueda referirse. Ahora yo bien quiero advertirle, diputado Bobadilla, que voy a cumplir con mi obligación como presidente de esta comisión y voy a moderar los tiempos de las argumentaciones y de los tiempos, porque lo que no puede seguir ocurriendo en esta comisión es que se intente dilatar la tramitación de los proyectos. Así que le voy a dar el pase a la subsecretaria y a continuación a Soledad para darle continuidad a la votación. Subsecretaria. Gracias, presidente. Y gracias y saludo por su intermedio a todos los miembros de esta comisión. Bueno, precisamente yo estaba esperando a que a lo mejor hubiese preguntas hacia la vicepresidenta de Junji o el secretario ejecutivo de Integra, que son a su vez los sostenedores más importantes de la educación inicial en el país. Y no me refiero de importancia como en grado de importancia, sino a la cantidad de establecimientos que cada una de las dos instituciones lidera.
Estamos hablando en el caso de Junji en total, entre Junji y BTF, estamos hablando de casi 2.700 jardines, 2.500 jardines, y en el caso de Integra unos 1.200 jardines infantiles. Por lo tanto, creo que es relevante lo que hemos oído hoy día en cuanto a este tema tan sensible y tan específico, que habla del retorno con niños pequeños a los establecimientos de educación parvularia. Este proyecto, al leerlo, yo creo que es importante entender que, en primer lugar, pareciera que viene tarde, porque hoy día ya tenemos 100 establecimientos de educación parvularia en el país abiertos, que están trabajando con niños. Tenemos más de 300 solicitudes de jardines infantiles por abrir. Esto crece en una tasa muy alta día a día, porque efectivamente, tomando en cuenta las disposiciones dadas por el Ministerio de Salud, es que los distintos sostenedores, mirando esas recomendaciones del Ministerio de Salud en la medida que cambian sus comunas, deciden entonces empezar a abrir estos establecimientos. Y muy por el contrario de lo que se ha dicho, estos establecimientos han logrado abrir con siendo muy positivo, no solamente para las familias que llevan a esos niños, también para las educadoras que ahí están trabajando. Me ha tocado personalmente visitar jardines infantiles. La semana pasada estuve en unos jardines infantiles BTF en en Pirque, donde tuve la oportunidad de estar con familias y con niños. Y el agradecimiento de las familias que al principio igual tenían temor, pero que hoy día ya ven que los niños están muy bien cuidados, con protocolos muy exigentes, pero al mismo tiempo que les permiten a los niños estar bien, que les permiten a los niños estar distendidos porque son niños y no podemos esperar generar un espacio rígido para los niños. Bueno, eso es algo que nos parece fundamental tener en cuenta al momento que se está discutiendo una ley como esta, que lo que busca es, primero, determinar una fecha o un marzo del 2021 como si es que hubiese algún indicador que así permitiera hablar de marzo del 2021, cuando en realidad lo que dicen los especialistas es que aquí lo que hay que buscar son las condiciones dadas, y esas condiciones no están dadas por una fecha. O sea, si fuese así, para todos sería mucho más simple. La verdad es que hoy día lo que sabemos es que hay que mirar las condiciones día a día. También lo que sabemos, y eso es parte de lo que hemos conversado tantas veces en esta comisión, y por eso creo que también este proyecto equivoca su modo al decir que esto debe ser en marzo del 2021, o podrían estar hablando, no sé, de determinada fecha, porque justamente no advierte la diferencia que existe entre las distintas comunidades, entre las distintas regiones, entre la realidad del país. No es lo mismo estar hablando de lo que está ocurriendo definitivamente hoy día en la región de Magallanes que lo que está ocurriendo tal vez en la región metropolitana, por ejemplo. Y por lo tanto, esto es algo que hemos conversado tantas veces respecto de otros proyectos, que a mí también me sorprende que aquí se busque generar una igualdad en una fecha determinada sin tomar en cuenta las condiciones, las diferencias, las necesidades de cada comuna, de cada región, de cada país. Y a su vez, eso mismo se puede impulsar pensando en las familias. ¿Cuántas familias hoy día hay que nos están pidiendo, por favor, que busquemos la fórmula de abrir espacios educativos, sobre todo de primera infancia? ¿Por qué? Porque nos guste o no, y es una discusión que muchas veces ha sido binaria, pero hemos llegado a la conclusión tantas veces que no puede ser binario, pero la educación infantil, la educación parvularia también cumple un rol importante en el cuidado de los hijos. Entonces, cuando las familias requieren padres, madres, adultos que cuidan a los más pequeños volver a su lugar de trabajo presencialmente, también requieren del jardín infantil. Y eso es algo que hoy se está agradeciendo. Por eso creo, presidente, por su intermedio, que aquí el camino es seguir buscando las alternativas para que, por supuesto, siempre el retorno sea como lo han explicado recién, tanto la vicepresidenta como el secretario ejecutivo, que como ustedes pueden ver, con una responsabilidad enorme, como quien está a cargo de tantos niños y niñas, cada uno de los 100.000 niños tienen a su cargo,
y 20.000, 25.000 personas que trabajan. O sea, con una tremenda responsabilidad están abriendo espacios educativos cuando las condiciones están dadas y bajo estrictas condiciones de seguridad. Creemos que ese es el camino, creemos que eso es lo que hay que mirar hoy día. Junji es un gran referente en Chile, Integra también, y los demás, muchos jardines infantiles, de hecho muchos jardines BTF de fundaciones y privados están viendo lo que se hace en la Junji como un ejemplo de buen trabajo, como un ejemplo de buenas prácticas. Nosotros tenemos, de hecho, Adriana creo que lo mencionó, estamos trabajando también con UNICEF, precisamente para levantar las buenas prácticas en torno al retorno, porque están convencidos desde estos organismos la importancia de avanzar con una educación inicial que abra sus puertas cuanto antes. ¿Pero cuándo? Cuando las medidas, por supuesto, sanitarias estén dadas y de acuerdo a todos los protocolos de exigencia que se deben cumplir. Eso en términos generales. A mí me gustaría después ir interviniendo, por supuesto, en los distintos, en el articulado. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretaria. Diputado Romero, vamos a iniciar la votación, pero le doy... Gracias, presidente. Mire, presidente, de ninguna manera quiero dilatar la votación, yo quiero votar, pero quiero aprovechar la intervención de la subsecretaria. Dijo algo muy cierto. Los niños y los padres quieren volver a clase, los jardines infantiles, a la cuna también es necesario. Pero me preocupa y me ocupa algo que vengo planteando hace tiempo y no he tenido respuesta. Los jardines infantiles privados, donde los principales clientes son los padres y apoderados, funcionarios públicos, y de la región del Biobío no han tenido respuesta, quieren trabajar, no tienen plata para hacer una inversión. Escuché a José Manuel de esta inversión millonaria, me parece excelente, pero ¿qué ocurre con los jardines infantiles a las cunas privados que le dan trabajo a cerca de 15 personas, mayoritariamente jefas de hogar, y no han tenido respuesta? Han golpeado todas las puertas, han llamado a medio mundo, y no quiero que después diga que los parlamentarios del distrito o de la región del Biobío no hemos hecho la pega. Yo, presidente, le agradezco estos minutos, espero que al final la subsecretaria me dé respuesta, por favor. Gracias. Gracias, diputado Romero. Le vamos a pedir al final de la sesión a la subsecretaria que se pueda referir al tema que usted ha planteado. Y ahora le damos el pase a Soledad para poder comenzar con la votación. Presidente, el artículo, habría que partir votando el artículo primero, no ha sido objeto de indicaciones. No sé si quiere que le dé lectura. Se da por aprobado, ¿cierto? No, hay que votarlo. Correcto. Unánime, ¿no? Presidente, entonces iniciamos la votación. Señor Bobadilla. Yo creo que son proyectos que son iguales a algunos que ya hemos tratado en la comisión, y por cierto que en la sala no han tenido la aprobación que los autores esperaban. La verdad es que, refiriéndonos al artículo 1 en particular, aquí hay una contradicción que yo considero vital. Dice que podrán retornar a clase en la medida que, y lo voy a leer textual, conforme lo permitan los planes de desconfinamiento que aplicarán a cada una de las regiones y comunas del país. Y por otro lado, este mismo artículo nos dice que, en definitiva, el retorno a clase de los jardines se producirá el año 2021. La pregunta que yo hago, ¿qué pasa si una comuna, como ya existen en el país, están total y absolutamente, están en fase 4, de acuerdo a este programa que ha implementado el gobierno del paso a paso, que ya el desconfinamiento ya no existe en una comuna? Pero aquí nos dicen, no, aun cuando eso ocurra, más adelante las clases se deben retomar el año 2021. Entonces es contradictorio. Y lo que es más grave aún, este proyecto pretende
homologar la realidad del país. Porque se supone que cuando ponen una fecha del 2021, nos están diciendo, no, todas las comunas, todas las regiones del país podrán retornar a clase el 2021. Y por otro lado nos dicen que tenemos que atenernos a los programas que está implementando de desconfinamiento el Ministerio de Salud a través de la autoridad sanitaria. Por lo tanto, este es un proyecto contradictorio. No da cuenta de las particularidades del país, no da cuenta de las realidades diferentes que tenemos en el país. Comunas donde efectivamente esté en el fase 4, me va a dar los 3 minutos el diputado Fuenzalía. ¿Eso está permitido, presidente, o también lo va a prohibir? No, no he prohibido nada, solamente le he pedido que haya un tiempo máximo de argumentación en la votación. Entonces lo que le pido a usted, diputado, es que pueda emitir su voto. Me ha cedido el tiempo el diputado Fuenzalía y también el diputado Sangüesa, presidente, así que me va a tener que soportar. Diputado, lo llamo al orden. Usted ya ha cumplido más del tiempo que se estableció. Entonces lo llamo al orden y le pido que emita su voto. Presidente, entonces no me va a permitir usar el tiempo del diputado Fuenzalía y del diputado Sangüesa. Diputado, lo llamo al orden. Ya ha utilizado más del tiempo que se estableció al inicio. Secretaría, presidente, por lo que está solicitando. Soledad, le pido que pueda tomar el voto del diputado Bobadilla. No puede ser. Presidente, quiero dejar constancia de lo siguiente, de que aquí el diputado Fuenzalía me ha cedido su tiempo, lo propio ha hecho el diputado Sangüesa y usted no me permite hacer uso de ese tiempo, pero como soy respetuoso de la autoridad, pero usted se está atribuyendo facultades que no tiene, lo voy a dejar pasar y voy a votar en contra, secretario. Señor Fuenzalía. Bueno, este es un proyecto de ley inoficioso, es un proyecto de ley que está totalmente desfasado con lo que hoy día está ocurriendo. Ayer en la ciudad de La Serena ingresaron la solicitud del plan de retorno 60 jardines infantiles, ¿ya? Porque en concordancia con los apoderados, más del 85% quiere que se reaperturen los jardines infantiles y por ley los queremos obligar a que no lo hagan. El proceso pasa por una postulación, luego un informe sanitario, ¿ya?, de infectología que tiene que hacer la Seremía de Salud, y por lo tanto ahí se establecen las condiciones de si un jardín puede o no funcionar. Por lo tanto, este es un proyecto que coarta la libertad que tiene la gente para decidir si, cumpliéndose las condiciones sanitarias, se puede retornar o no. Es un proyecto totalitario que pretende imponer una voluntad en contra de lo que pueden querer los sostenedores, lo que quieren pedir los apoderados. En mi región en particular empieza una etapa de reactivación que si los jardines infantiles no van a estar abiertos, la verdad es que mejor quedémonos en la casa, porque ninguna mamá trabajadora va a poder salir a trabajar en las condiciones como este proyecto de ley lo quiere. Y creo que los autores se van a tener que hacer responsables de esto, ¿ya? Entonces, un proyecto inoficioso, un proyecto que está totalmente desfasado, que no está totalmente alterado respecto a lo que es la realidad, y por lo tanto creo que es un mal proyecto y por eso lo voto en contra del artículo primero. ¿Será Girardi? A favor. Señor González. Presidenta, yo creo que este proyecto está perfectamente ajustado a la realidad y que responde a las condiciones sanitarias que en cada comuna, en cada comunidad escolar se den para que el establecimiento pueda regresar a sus actividades escolares. Y en el caso de los jardines que ya lo han iniciado, voy a enviar a la Secretaría una redacción de un artículo transitorio que subsana y soluciona el tema de los jardines que ya han iniciado actividades en condiciones seguras y de aquellos que, considerando que
existen ahora condiciones seguras, puedan solicitarlo siempre que cuenten con la autorización de la autoridad sanitaria, de la autoridad del Ministerio de Educación, y que la comunidad escolar así lo haya establecido de acuerdo a las normas de este artículo. Por cierto, que esta solicitud tendrán que efectuarla con participación de la correspondiente comunidad escolar, como se indica en el articulado de este proyecto. Por esta razón, creo que el argumento que se ha dado, digamos, no es válido, y yo voto a favor del proyecto, y también votaré a favor de la indicación de artículo transitorio que se va a entregar a la mesa. Señor Pardo. Presidente, yo creo que este proyecto, al igual que los anteriores que hemos visto del mismo tipo, hace más rígidas las normas en momentos en que necesitamos mayor flexibilidad, en momentos que necesitamos respaldar las gestiones tanto de la autoridad sanitaria como de la autoridad educacional, y además genera problemas institucionales porque confunde roles, altera funciones que ya están normadas en nuestra legislación vigente. Yo no entiendo que se persevere en este tipo de proyectos si sabemos que además no van a estar los votos en la sala, como ya ocurrió, y si estuviesen, vamos a generar más problemas que beneficios. Así que yo lo voto en contra. Señor Rey. Muchas gracias, Soledad. Bueno, primero señalar que, presidente, usted está impidiendo el que algunos diputados puedan ejercer derecho a opinión, tal como se ha realizado desde siempre, el traspaso de minutos para fundamentar. Esto no es primera vez que se solicita, usted ha hecho oídos sordos a esta solicitud democrática que siempre se ha desarrollado acá en la mesa, y que lamentablemente ni siquiera permitió que la secretaria Soledad pudiera manifestar su opinión al respecto. Bueno, dicho esto, este es un proyecto totalitario, centralista, que no le importa lo que opinen las comunidades escolares, y eso yo lo encuentro lamentable, porque la base del desarrollo escolar, la base de la administración escolar y de la toma de decisiones nunca debía recaer en el centralismo. En Santiago, en Cuatro Paredes, hoy día acá desde el Congreso, pero finalmente es lo mismo. Debe ser desde las comunidades escolares. Así lo dicen, bueno, gran parte de los estudios que muestran aquellas comunidades, aquellos países en donde la educación realmente tiene los logros que queremos acá en Chile, pero lamentablemente algunos acá no entienden y van por el sentido contrario. Como se señalaba, hay muchos jardines que ya han vuelto a clase. ¿Cómo lo vamos a hacer con ellos? Hay muchos que están en vía de proceso de vuelta. ¿Qué le vamos a decir a esas madres? Muchas de ellas madres solteras que están coordinando la vuelta a clase porque tienen que volver a trabajar. ¿Acaso ustedes les van a ir a cuidar a los hijos? O sea, esto realmente es lamentable. Yo creo que cada comunidad educativa debería tomar las decisiones respecto de lo que pueden o no pueden hacer. No somos quienes nosotros para decirles qué es lo que tienen que realizar. Y en ese sentido creemos que este es un pésimo proyecto. Se necesita flexibilizar las medidas para que los establecimientos, con el cuidado obviamente que se requiere y de protección a nuestros niños, pero que es mejor es que las comunidades puedan tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, yo voy a rechazar este artículo. Chela Rojas. A favor. Señor Romero. A ver, voy a argumentar mi voto. ¿Sabe que tengo sentimientos encontrados? Hay una contradicción vital en esto. Hoy día quienes proponen que los jardines infantiles a la cuna no pueden volver hasta marzo del próximo año y que están votando hoy día acá a favor de eso, son los mismos que hace un par de días estaban felices porque se autorizó el desconfinamiento a nivel nacional y pudimos salir mayoritariamente a votar y ganó la opción que ellos querían. Bueno, hoy día el gobierno de Sebastián Piñera, el ministro Mañalich y una serie de parlamentarios están felices por eso. A mí me parece bien, esa es la democracia. Pero no entiendo cómo hoy día le podemos poner restricciones a los padres que necesitan con urgencia que sus hijos vuelvan al jardín infantil a la cuna. Le decimos no, porque estamos preocupados de que se pueden enfermar, que el COVID-19, porque ese es el argumento.
pero hace un par de días andaban felices aplaudiendo, hasta fiesta hicieron algunos. La verdad es que no lo entiendo, por eso voy a votar en contra. Señor Sangüesa. Gracias. El domingo prácticamente la mitad de las personas que podían votar fueron a votar en nuestro país. Y el mensaje fue claro, no se quiere que se sigan tomando las decisiones por ello. Y hoy día la ley es clara, donde dice que son cada comunidad escolar la que tiene que resolver. Y de acuerdo a las instrucciones que hay desde el Ministerio, eso tiene que ser de acuerdo a la fase en que está cada comuna. Entonces, coartar esa libertad, imponerle a los diferentes jardines que no pueden funcionar por decreto, por voluntarismo, por no sé qué otra razón justifica que se les prohíba poder retornar cuando es una necesidad de las familias, es una necesidad de los padres y madres que tienen a sus hijos en diferentes establecimientos de educación prebásica. Además, en uno de esos artículos se liga esto a que tenga que retornar en los establecimientos donde hay educación básica y media tengan que retornar ellos primero. O sea, hay una inconsistencia, hay una falta de empatizar con la ciudadanía. Hay que ponerse en el lugar de aquellos padres que efectivamente no tienen los privilegios de algunos y no tienen con quién dejar a sus hijos para poder laborar y llevar el sustento a sus hogares. Entonces, yo les hago un llamado, logremos empatizar con la ciudadanía, logremos ponernos en el lugar del otro, de aquellas personas que efectivamente no tienen la posibilidad, como muchos a lo mejor aquí, que tienen la posibilidad de tener alguien que los ayude en su casa para poder dejar a sus hijos y poder trabajar. Hay gente que no tiene ese privilegio. Entonces, tenemos que ser empáticos y efectivamente colocarnos en el lugar de aquellos ciudadanos comunes y corrientes que por razones laborales tienen que dejar a sus hijos en un establecimiento de educación prebásica. Así que yo les hago un llamado a poder retirar este proyecto. Ustedes saben que no es un buen proyecto. Dejemos los voluntarismos. Creo que la ciudadanía el día de ayer se manifestó para que dejemos las contiendas políticas e ideológicas y efectivamente trabajemos en resolver los problemas que le aquejan en el día a día a las personas y no darles más problemas a través de una ley que finalmente perjudica al ciudadano común y corriente de nuestro país. Por eso voy a rechazar este artículo. Señora Vallejo. Por favor. Señor Venegas. Muchas gracias. Quiero fundamentar solo pensaba que no era necesario porque lo que tenemos es la repetición de los mismos argumentos manidos, vacíos del proyecto anterior. Exactamente los mismos. Y cayendo casi en la descalificación, lo que me sorprende en el caso de algunas personas que yo tenía como personas bastante equilibradas, cuando califica de totalitarios, centralistas, desconsiderados con la comunidad educativa, me parece que están exagerando un poquito. Pueden perfectamente no estar de acuerdo, voten en consecuencia, pero no tengan argumentos descalificadores para los que pensamos distintos. Con el mismo lógica yo les podría decir que cuando ustedes piensan en la comunidad educativa parece que se refieren al ministro, a la subsecretaria, a los directores, a la directora regional y nacional y no consideran al resto. Porque este proyecto está solicitado por los gremios, planteado e impulsado por los gremios que representan a esas grandes instituciones que hablaron sus directivos nacionales. Ellos no tienen conexión, ellos no están en conexión con lo que piensan, ¿no es cierto?, la inmensa mayoría de sus funcionarios, que es parte más importante de la comunidad educativa. Y si el argumento es sensibilizar con el hecho de que hay eventualmente madres que no pueden dejar sus hijos, es negación de la educación. Las salas cunas, los jardines no son lugares ¿no es cierto?, son establecimientos educacionales, no son guarderías. Puede haber otras alternativas, pero son establecimientos educacionales. De manera que ese argumento es muy débil, aunque razonable en el contexto pudiera ser. Pero no, digámoslo con claridad, lo que a nosotros nos preocupa es
el tema de la salud y la protección de la vida y la salud de los niños y niñas, y particularmente en estos niños. Aquí sí que es más complicado que en ningún otro nivel del sistema. ¿Cómo hace aislamiento social un bebé si no es con la ayuda de un adulto? ¿Cómo los protocolos para amamantarlo, limpiarlo, vestirlo, cambiarlo? Por favor. Pero claro, es posible que sigan abriendo y los que están autorizados seguirán funcionando conforme a sus realidades. Lo que yo les puedo asumir es que llega tarde. Efectivamente, ya a estas alturas del año tiene bien poco sentido, pero porque entre el trámite y entre la demora y el próximo paso por el Senado se va a ir el año. Bueno, pero de todas maneras, yo les quiero decir que estoy convencido de que había sido y es bueno regular esta materia por el bien de los niños y que son los más delicados de todo el sistema de educación parvular. Por esas razones voy a votar a favor. Señor Winter. A favor. Presidente. Por favor, Soledad. Por la afirmativa, 7 votos, 6 en contra. Aprobado el artículo 1. La indicación número 1 es de las diputadas Girardi, Rojas, Vallejo y de los diputados González, Santana y Winter para sustituir en el artículo 2, inciso 3, la frase dadas las condiciones de infraestructura, dotación y movilidad del personal por a menos que comprueben contar con las condiciones de infraestructura, dotación y movilidad del personal. Subsecretaria. Gracias, presidente. Voy a ser breve, pero nuevamente quiero insistir que en este artículo, en primer lugar, se toma una decisión absolutamente sin evidencia y es que los establecimientos de educación parvularia tengan que ingresar después de la educación media y la educación superior. No se entiende, no hay una correlación de eso, no hay evidencia científica, no hay algo que permita establecer una verdadera relación o secuencia simplemente porque son más grandes. Y eso a nosotros nos parece al menos que debería, si que se quiere establecer en algún momento una decisión de que de una gradualidad, la gradualidad debe ser de acuerdo a cada nivel educativo, de acuerdo entonces a la evidencia científica que lo muestre, pero no simplemente como, no sé, pareciera ser antojadizo, o sea, primero los grandes, después los chicos, pero ¿qué es lo que explica, lo que hay detrás? Que eso tenga que ser así. Sobre todo que estamos hablando de establecimientos que no son juntos. La mayoría de los jardines infantiles son un espacio educativo aislado, solo, que no está, porque esto se podría entender en un contexto de un colegio, por ejemplo, donde están todos juntos. Acá no es comprensible. Entonces creo que ahí hay un punto que es necesario evaluar y evaluarlo con la seriedad que caracteriza a quienes han impulsado esta ley. Por otra parte, aquí habla de modalidades no convencionales. Es importante decir que todos los establecimientos, cualquiera, convencional o no convencional, deben pasar por la autorización del Ceremi de Educación y si están en una fase que es fase 3, por el Ceremi de Salud también. Y esa es la autoridad que evalúa las condiciones de infraestructura, de personal, de dotación, de todos los establecimientos. Aquí cuesta creer que se haga una excepción con las modalidades alternativas o no convencionales. Eso no se entiende porque es como no se entiende cómo está ocurriendo hoy día el proceso. Y por otra parte dice, la autoridad podrá suspender nuevamente las actividades presenciales. En los protocolos que tenemos hoy día ya se establece justamente, este es un protocolo que permite en algún momento volver a suspender actividades de acuerdo a cómo se vaya dando la pandemia. Y no se entiende a qué autoridad se refiere esto, qué es lo que se quiere decir.
Entonces, yo aquí me quedo con la sensación de que a lo mejor yo no estoy entendiendo bien este artículo, y tal vez sería bueno que quienes lo plantearon puedan explicar por qué primero los universitarios, por qué hablan de las modalidades no convencionales, cuando en realidad todas las modalidades, todos los jardines deben cumplir con un estándar de infraestructura y de dotación para poder volver con clases presenciales, con actividades presenciales. Entonces, me gustaría entender bien porque no me hace mucho sentido este artículo. Gracias, presidente. Gracias, subsecretaria Soledad, por favor. Presidente, perdón, don José Pablo Núñez estaba pidiendo la palabra desde la votación del artículo 1. Ya, pero en referencia a lo planteado por el diputado González al inicio de la sesión, lo pregunto porque de ser así, dejémoslo para después de la votación. No, es respecto de la aprobación del artículo 1, presidente. Ok. José Pablo. Gracias, presidente. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí. Ya que he estado con algunos problemas técnicos. Sí, presidente, quisiera hacer algunos comentarios respecto al artículo 1, que también son relacionados con el artículo 2 y por cierto, con todo el proyecto. Se desprende del artículo primero y son criterios que se van reiterando en esta iniciativa. Muy brevemente, primero hacer comentarios sobre la génesis de este proyecto. Recordar que el proyecto anterior José Pablo, sobre el José Pablo, yo le pido que se remita a lo que señaló Soledad, porque no estamos hablando de la génesis del proyecto. Y le pido, insisto, que también no dilatemos más la tramitación del mismo proyecto. Entonces, si se va a referir al artículo 1, no nos refiramos a la génesis del proyecto porque esa discusión ya fue realizada. Entiendo, presidente. Simplemente como, claro, se refiere de manera muy similar al anterior proyecto, hay vicios que se repiten en este proyecto también, por eso quería hacer una referencia, pero la hago directamente a este proyecto. Bueno, en primer lugar, el proyecto establece en su artículo primero que las clases se retornan a partir del año 2021. Recordemos que la suspensión de clases es una potestad del Ejecutivo. La suspensión vigente corresponde al ejercicio de potestades de la autoridad sanitaria, que son las que permiten la declaración de la alerta sanitaria, que, de acuerdo al Código Sanitario, corresponden al Ministerio de Salud. Por lo tanto, desde ese punto de vista, corresponden a potestades exclusivas del Ejecutivo y desde el punto de vista, desde el ámbito de la autoridad educacional, el Ministerio de Educación, la Ley General de Educación es muy clara al establecer que son potestades del Ministerio, es el artículo 36, ¿cierto?, el que se relaciona con las normas relacionadas al año escolar, como también la suspensión de clases. Por lo tanto, desde el punto de vista sanitario como educacional, la suspensión de actividades escolares es una potestad exclusiva del Ejecutivo. ¿Cierto?, lo reiteré en el proyecto anterior, pero lo vuelvo a reiterar porque este proyecto adolece del mismo vicio. Por lo tanto, habiéndose aprobado el artículo en esos términos, hago reserva de constitucionalidad. Eso como primer punto. Y en segundo lugar, aquí también hay un tema que no se ha mencionado, que dice relación con el financiamiento. También lo mencioné en el proyecto anterior a propósito de las reglas de pago de subvención, a propósito de la suspensión de clases, que al establecer una postergación del retorno a clases presenciales, en ese proyecto, en este caso de las actividades educativas de la educación parvularia, para efectos de el pago y las transferencias de fondos a los establecimientos BTF, existen reglas también que operan en el funcionamiento normal del año parvulario o año escolar, pero también normas especiales a propósito de los periodos de suspensión. Por lo tanto, este proyecto, al postergar al año 2021 el retorno de clases, obliga y condiciona el ejercicio de potestades propias del Ejecutivo para efectos del pago y la transferencia de recursos a los establecimientos BTF. Por lo tanto, desde ese punto de vista también adolece de vicios, al igual que el proyecto anterior. Gracias, José Pablo. Soledad, por favor, iniciemos la votación. Ahora entonces la indicación número 1. Señor Bobadilla. Presidente, aunque el diputado Venegas diga que estamos utilizando los mismos argumentos de los proyectos anteriores, yo le quiero decir de que es válido, porque tienen
el mismo objetivo que los proyectos anteriores que ya hemos tramitado y perdido largamente el tiempo ya en una discusión estéril que no tiene sentido, porque lo más probable es que en la sala va a ocurrir exactamente lo mismo que ha ocurrido con los proyectos anteriores. Y los argumentos son los mismos, pues, diputado Venegas. Este es un proyecto innecesario, son proyectos que claramente son inconstitucionales, de acuerdo a lo que ha manifestado el Ministerio, y por lo tanto los argumentos que se dieron para el proyecto anterior corren también para este, porque el objetivo es el mismo, en definitiva: desconocer total y absolutamente el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio, que ha planteado reiteradamente, diputado Venegas, reiteradamente, que el retorno a clase se debe dar bajo ciertas condiciones. Primero, que sea seguro. Segundo, que sea gradual. Y tercero, diputado Venegas, que sea voluntario. Y al ser voluntario, no solo es por una disposición del sostenedor, sino que es la comunidad educativa en su conjunto, incluida la opinión de los apoderados, la que se debe considerar cuando se hace una solicitud. Y es la autoridad del Ministerio de Educación a nivel regional quien autoriza si se dan las condiciones o no. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una vez más, le decimos: Estado, Estado y más Estado. Usted es el que resuelve, usted es el que decide, porque los apoderados no están capacitados para tomar sus propias decisiones en el sentido si su alumno o su hijo vuelve a clase o no. Eso es lo que ocurre. Y los argumentos, diputado Venegas, por su intermedio, presidente, son los mismos, pues. Porque aquí exactamente es el mismo objetivo. Aquí le están quitando la posibilidad, coartando la posibilidad de que el apoderado decida, que la comunidad decida. Y como muy bien lo dijo mi colega Sangüesa, aun cuando es de la región de Ñuble, pero lo respeto, dice lo siguiente: para algunas cosas importantes, las decisiones que tomen las personas de ir a votar. Y allí no les importó en absoluto arriesgar la vida de las personas. Expusieron la salud de las personas por un objetivo meramente político. Y aquí ocurre exactamente lo contrario, pues. Están diciendo, respirando por la herida. ¿Sabe qué? Aquí es exactamente lo contrario, pues. Para una situación es válido que tomen la decisión los ciudadanos, pero para otras no. Y yo creo que siempre se debe utilizar el mismo criterio, diputado Venegas. Por eso, presidente, lo voy a votar en contra, pues. Como los he votado todos los otros proyectos, porque creo que son innecesarios y no contribuyen absolutamente en nada. Gracias, diputado Badilla. Señor recuerdo que si no terminamos la votación el día de hoy, esta tendrá que continuar el día jueves. Soledad. No hay problema. Señor Fuenzalía. Muchas gracias. A ver, uno lee este proyecto y es justamente lo que está ocurriendo hoy día en la práctica, ¿ya? Les guste o no les guste. Hoy día cada institución hace una presentación, presenta un protocolo, lo presenta la Seremía de Educación, la Seremía de Educación pide un informe epidemiológico a la Seremía de Salud, la Seremía de Salud se demora 48 horas en determinar si geográficamente, ya mediante una georreferenciación, ese jardín infantil está ubicado o no en un sector donde podría haber mayor número de contagios, y en base a eso emite un informe, que fue, por ejemplo, para que ustedes sepan, lo que ocurrió en Los Vilos, ya que siendo Los Vilos una ciudad que está en fase 4, justo el sector del colegio donde se solicitó la reapertura, lamentablemente en esos barrios era donde estaba la mayor cantidad de contagios, y la Seremía de Salud rechazó la solicitud, es decir, no estaban dadas las condiciones sanitarias. Por lo tanto, lo que plantea este proyecto, y por eso insisto, es inoficioso, ya está ocurriendo, y lo que hace este proyecto es establecer una imposición que es
marzo de 2021, cuando hoy día ya hay jardines infantiles operando, otros en trámite y otros que van a empezar a operar. Entonces, al final del día, ya son proyectos de ley que son letra muerta, porque todo lo que dice este proyecto ya existe, y eso es sinónimo de inoficioso. Entonces, vamos a empezar a hacer leyes que en la práctica ya se están aplicando. Y aquí lo único que hace este proyecto de ley, lo único que distingue este proyecto de ley de lo que ocurre en la realidad, es que establece la fecha marzo de 2021. Por eso voy a votar en contra de este artículo y todo el articulado de este proyecto, porque en la realidad ya existe. Muchas gracias, señora secretaria. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sangüesa. En contra. Señora Girardi. Sí, solamente como argumento, yo quisiera, a propósito de lo que decía la subsecretaria, en relación al por qué los niños después que los grandes, yo quiero recordar que en julio del 2020, el 7 de julio para ser más exacto, perdón, el 22 de julio, el secretario de Estado indicó que de concretarse el regreso presencial sería de una manera gradual, pero cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Y de esa manera serían los alumnos de cuarto y tercero medio quienes retornen a los establecimientos educacionales en primer lugar, siendo después seguidos por los niveles más bajos conforme avance el plan retorno. O sea, esto fue dicho por el propio ministro, ¿no? Pero además, yo quiero solamente señalar que los pediatras y la Sociedad de Pediatría permanentemente insiste que la mayor cantidad de contagio se da en las salas cuna en los niños, ¿no? O sea, niños que no van a la sala cuna efectivamente se enferman mucho menos que los niños que van a la sala cuna, ¿no? Y particularmente en relación a las enfermedades respiratorias, los pediatras broncopulmonares son bastante enfáticos respecto a este tema, ¿ya? Sobre todo aquellos que tienen problemas, niños asmáticos, niños que tienen problemas que hacen bronquitis crónica. Esto efectivamente está recomendado por los pediatras, no asistir a las salas cunas cuando los niños son más frágiles, y efectivamente el periodo de mayor fragilidad es cuando están en la sala cuna, ¿no? Por lo tanto, sí hay evidencia científica, ¿no? Pero además está esta declaración que hizo el propio ministro, ¿no? Solo para responder un poco los planteamientos que señalaba la subsecretaria, yo creo que efectivamente hubiera sido interesante tener a la Sociedad de Pediatría en este proyecto de ley. No la tuvimos, pero yo creo que de alguna manera es importante señalar que además el Colegio Médico sacó como política que se tuviera que promover es el aumentar el periodo de postnatal, ¿no? Precisamente para evitar estas situaciones, para evitar los contagios, tanto de las madres que asistan a los trabajos como de los niños que van a la sala cuna, ¿no? Ese fue lo que planteó y recomendó el Colegio Médico, no volver a la sala cuna, planteó aumentar el periodo de postnatal, ¿no? Entonces yo creo que están de más los argumentos, es cuestión de querer verlos nomás, ¿no? Así que voto a favor. Señor González. Bueno, a mayor abundamiento de lo que dice la diputada Girardi, a los niños pequeños en esta edad se necesita tomarlos en brazos, se necesita alimentarlos, se necesita mudarlos, y por lo tanto el contacto físico con ellos es mucho mayor. Recomendado esto, por cierto, por las dirigentes y las especialistas de jardines infantiles con quienes trabajamos este proyecto, elaboramos conjuntamente este proyecto, y a quienes agradecemos, por cierto, todos sus consejos y recomendaciones. Voto a favor. Señor Pardo. Por las mismas razones que ya expuse, secretaria, voto en contra, pero además creo que en una intervención anterior se hizo referencia
a que no podíamos considerar las salas cunas y en general estos establecimientos como guarderías únicamente, y efectivamente eso también es una de las aristas que se debe tener en cuenta. No se trata acá solamente de la necesidad que tienen muchas familias de poder enviar a sus niños a las salas cunas y también a los jardines, sino que también tiene que ver con la salud socioemocional de esos niños, que en la medida que exista la posibilidad de atenderlos con todos los resguardos, yo no creo que las autoridades de educación sean unos criminales que no estén tomando en cuenta todas las cosas que acaba de señalar el diputado González por su intermedio y muchos otros de los otros intervinientes. Si se va a acoger niños, va a ser con todas las medidas de seguridad y no solamente por la necesidad laboral de sus padres. Así que voto en contra nuevamente, presidente. Señor Rey. Sí, gracias. Prende el micrófono. Gracias, Soledad. Presidente, bueno, en alusión a lo que estaba señalando el diputado Venegas cuando yo expuse el concepto de totalitarismo, quiero ser específico, y yo me refiero a cuando se restringen la libertad de las personas. Un Estado totalitario, una energía totalitaria, lo que hace es restringir la libertad de las personas y hace que el Estado ejerza todo el poder, que es un poco lo que está señalando acá este proyecto de ley. Yo me refería exclusivamente, diputado, a eso cuando hablo de totalitarismo, no al resto del significado, para precisarlo y obviamente no malinterpretar mis palabras. Y por eso, cuando se deniegan las libertades y los derechos individuales, es que uno se complica respecto a este proyecto, uno entiende, y obviamente yo soy docente y es difícil tener a los niños más pequeños separados, que no vayan obviamente a juntarse, a jugar. O sea, uno sabe que es complejo, uno sabe que hay un riesgo, sabe que hay que tomar las medidas necesarias, uno entiende que la forma de cómo van a entrar vestidas las parvularias, las educadoras, las asistentes, la forma como se va a abordar esta temática es difícil, es compleja, yo lo sé, lo entiendo perfectamente, he conversado con muchos profesionales de la educación y muchos profesionales, y obviamente que es un tema difícil, pero no somos nosotros los que estamos mandatados ni tenemos la potestad legal para restringir estas libertades. No nos corresponde a nosotros como Congreso, le corresponde exclusivamente a las atribuciones que tiene el Ejecutivo. O sea, yo vuelvo a insistir, es algo que a nosotros no nos compete, que está fuera de nuestras atribuciones, por eso yo voy a votar en contra y por eso también me gustaría que la Secretaría nos pudiera dar la opinión de admisibilidad respecto de las indicaciones y los artículos que siguen, porque en definitiva todo está abordando la misma concepción, la misma idea, abordan las mismas potestades que tiene el Ejecutivo, por lo tanto yo creo que es un tema que tenemos que ir también profundizando y viendo, y que lamento que este proyecto independientemente no ocupe el tiempo, porque en definitiva lo más probable es que tampoco sea viable, es decir, sabemos lo que está pasando, sabemos, la crónica nos muestra anunciada de lo que va a pasar, sin embargo seguimos sobre un proyecto X y finalmente no nos preocupamos a lo mejor de temas que son tan importantes y que, claro, la comunidad nos mandató el 25 de octubre, yo creo que va a ser cambios reales, efectivos, y nos preocupemos realmente de lo que importa. Así que yo, presidente, voto en contra también de esta parte. Señora Rojas. Gracias, secretaria. Solo decir que es un poco inaudito escuchar a los diputados de Chile Vamos, que en verdad se han negado al 99% de los proyectos presentados respecto del COVID, y si no me equivoco han presentado un proyecto, dos proyectos referidos a soluciones en el marco del COVID. Entonces, una cosa es ser parte del gobierno y por supuesto que ahí hay lealtades con las que ustedes cumplen, pero otra muy distinta es que pese a todos los temas que se han puesto sobre la mesa por parte de las comunidades, ninguno lo considera suficientemente importante como para apoyarlo. Entonces yo encuentro bien compleja esta situación en la que estamos, y efectivamente el que los proyectos avancen ha sido muy difícil por la obstrucción que han tenido los diputados de Chile Vamos en la comisión y en la sala, y posteriormente también porque el Senado, los que hemos logrado sacar de la Cámara de Diputados, se demora un mundo también en hacerlos avanzar. Un solo proyecto referido al COVID se transformó en ley, que fue el de la evaluación docente y que también nos costó mucho
que saliera. Entonces, yo los escucho y hablan de diálogo, hablan de que hay que hacer cambio, y en los hechos yo no los he visto nunca por ninguno de los dos. Yo apruebo, secretaria. Señor Romero. Como militante de Renovación Nacional, rechazo. Señora Vallejo. Apruebo. Quiere seguir perdiendo. Señor Venegas. Señor Venegas. Estamos en un diálogo de sordos, así que yo apruebo. Señor Winter. Sí, no, A pero favor, señora secretaria. Gracias. Señor Santana. Creo Soledad. Por la afirmativa 7 votos, 6 en contra. Aprobada la indicación número 1. La indicación número 2 es de las diputadas Girardi, Rojas y Vallejo y de los diputados González, Santana y Winter para eliminar el inciso cuarto del artículo 2. Con la misma votación, presidente. ¿Les parece si repetimos la misma votación? No. ¿No? Ok, entonces, no hay acuerdo, Soledad. Está pidiendo la palabra. Sí, está pidiendo la palabra señor Núñez. Le da la palabra a un representante del Ministerio de Educación en esta oportunidad, José Pablo. Gracias, presidente. Sí, bueno, respecto a esta indicación, tal como se puede apreciar en el comparado, viene a eliminar la participación de la comunidad educativa en el proceso de retorno a clase. Tal como se ha señalado por parte del Ministerio, la participación de la comunidad es fundamental, ¿cierto? Y todas las decisiones que ha tomado el Ministerio en cuanto a aprobar la solicitud de retorno a clase de los sostenedores, por cierto, que tienen como elemento central la verificación de estos aspectos. Aquí tiendo a apreciar que el propósito de los autores de esta indicación, al eliminar lo establecido en el artículo 2, es tratar de eliminar el carácter resolutivo de la participación de la comunidad para efectos del quórum del proyecto. Me parece que va en ese sentido, considerando el criterio que se adoptó en el proyecto anterior, que está muy relacionado a este, ¿cierto? Bueno, si ese es el propósito, quizás lo podrían explicar. En nuestra opinión, no se produce ese efecto. No se produce ese efecto porque tanto el artículo primero como el artículo segundo establece normas sobre el funcionamiento de los establecimientos donde sí existe un rol de la participación de la comunidad educativa, y si bien no es en un carácter resolutivo, sí afecta el funcionamiento del establecimiento escolar, que de acuerdo a la Ley General de Educación, en su artículo 46, el funcionamiento del establecimiento y las reglas de funcionamiento y las determinaciones en cuanto tal son potestades del sostenedor, ¿cierto? Y al establecer la participación en los términos que establece este proyecto, también tiene ese carácter de quórum. Lo dejo aquí mencionado para la posterior calificación que se tenga que hacer de estas normas. Gracias, José Pablo. Soledad. Son la indicación número 2, señor Bobadilla. Presidente, la verdad es que yo encuentro, o sea, no, ya no me sorprende ni lamentable. No sé, no tengo el término apropiado para definir realmente cuál es el objetivo de este proyecto en general. Hemos tenido discusiones, y como muy bien se ha dicho, muy extensas y durante muchos días respecto de este mismo tema. Y yo lo que encuentro sí lamentable es que no se reconozca el tremendo esfuerzo que han hecho
profesores o parvularias, asistentes de la educación a lo largo del país para ir generando las condiciones para que se produzca efectivamente un retorno seguro, y eso se desconoce total y absolutamente. Encuentro lamentable que esto ocurra, como también yo quiero expresar mi sentido de reconocimiento a todo el personal del Ministerio de Educación que se han esmerado y que han trabajado intensamente para que los distintos establecimientos educacionales, sean jardines, sala cuna o establecimientos educacionales, vayan reuniendo las condiciones necesarias para que efectivamente tengamos un retorno seguro. Como también lo otro que lo encuentro lamentable, que particularmente de algunos profesores presentes o de un profesor presente en esta comisión, con este tipo de iniciativa desconozcan total y absolutamente el valor importante que tiene la clase presencial. Nada reemplaza la clase presencial. Y yo lamento que con este tipo de iniciativa se les diga a los alumnos y a los apoderados que voluntariamente, cuando las condiciones sanitarias lo han permitido o lo vayan a permitir, se les niegue la opción de tener clases presenciales. Todos sabemos, aunque sea una semana, 2 semanas o un mes, es importante la clase presencial. Y con este proyecto le estamos diciendo no, aun cuando las condiciones sanitarias se cumplan, cuando las condiciones de infraestructura se cumplan, ¿ya? Y cuando la voluntad de los padres sea favorable para volver a clase, decimos no, tiene que ser el año 2021. Eso realmente yo lo encuentro lamentable. Y yo esperaría, como alguien ha dicho aquí, una autocrítica, en el sentido de que aquí les estamos negando la opción, le estamos negando la posibilidad para que los niños de nuestro país vuelvan a clases presenciales cuando las condiciones así lo ameriten, y si es durante el año 2020, bienvenido. Y si no, bueno, tendremos que esperar para el 2021. Y la pregunta es la siguiente: cuando lleguemos a marzo del 2021, y lo dije ayer o antes de ayer, ¿vamos a presentar otro proyecto para suspender durante el año 2021 para el 2022? Yo creo que no estamos actuando de acuerdo a lo que realmente los padres y apoderados quieren a lo largo del país. Creo que cuando las condiciones sanitarias están y la voluntad de los padres y la comunidad educativa está en el sentido de volver a clase, ¿por qué le vamos a negar esa opción? Por eso, presidente, una vez más voto en contra, porque creo que es una iniciativa total y absolutamente innecesaria. Y debiéramos destinar este tiempo precioso a discutir proyectos que efectivamente contribuyan a mejorar las condiciones de nuestra educación en el país. Señor Fuenzalía. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Aunque algunos parlamentarios digan que uno usa su tiempo para argumentar, solo para dilatar, les quiero decir que es todo lo contrario. No se olviden que todo lo que hablamos en estas comisiones, lo quieran o no, son fuentes del derecho. Fuentes del derecho que van a utilizar, en mi caso, y en algunos de esta comisión, colegas en futuros juicios, van a utilizar autores en derecho que revisen esta materia, y por lo tanto creo que uno no puede renunciar al derecho a argumentar ya las posiciones que se dan en los distintos proyectos de ley. Y por eso creo que tenemos que hacerlo, es parte de nuestra función. ¿Ya? Acá no se trata de tratar de estirar el chicle, no. Cuando un proyecto es bueno, sale rapidito. Pero en este caso particular, insisto, es un proyecto que es inoficioso, es un proyecto que en la práctica ya existe. Los invito a mi región a ver el día de ayer, por ejemplo, donde 60 jardines infantiles iniciaron el plan retorno, ¿ya? Con la Seremía de Educación, porque hay mucha gente, y así lo han establecido en los mismos jardines, que quiere el retorno de sus niños y de sus niñas, toda vez que muchos están retornando a sus puestos de trabajo. Y además hay otro tema acá. Acá lo han dicho las mismas sostenedoras, el poder reabrir y retornar va a significar
la generación de empleabilidad a muchas mujeres que hoy día no lo tienen, o que tienen contratos suspendidos, o que lisa y llanamente han tenido que ser despedidas. Y este proyecto lo que hace es establecer solo con respecto de la fecha, es decir, marzo de 2021, una traba para esta reapertura, porque todo lo demás que contiene este proyecto de ley ya existe, ya se está dando en la práctica, ¿ya? Y es cosa que vayan y pidan un informe a cada Seremi de Educación y pregúntenle cuántos jardines infantiles hoy día están solicitando el retorno. Obviamente las comunas que están en cuarentena no lo pueden hacer, pero las comunas que ya están en fase 3, que están en fase 4, ya lo están haciendo. Entonces encuentro que discutir un proyecto que en la práctica, que en la realidad ya se está ejecutando, es destinar tiempo a un proyecto inoficioso, a algo que ya existe. Y por eso voy a votar en contra, ¿ya? Principalmente porque en su artículo 1 establece una fecha cierta, establece un plazo imperativo que es marzo del 2021 y que creo que eso le va a hacer mucho daño a los jardines infantiles. Así que voto en contra, señor presidente. Señora Girardi. A favor. Señor González. A favor. Señor Pardo. Señor Pardo. Sí, quiero brevemente, presidente, por su intermedio, señalar que yo también siento a veces que este es un diálogo de sordos, como dijo recién el diputado Venegas. Pero no me parece justo que se nos atribuya un ánimo obstruccionista cuando lo que hay es una diferencia de criterios respecto de qué es lo que compete al Ejecutivo y qué es lo que compete al Legislativo. Y cuando la diputada Vallejo señala ese ánimo obstruccionista, yo quiero pensar que lo que hay detrás de toda esta escalada de proyectos es realmente una genuina preocupación o una convicción respecto de lo que nos corresponde como legisladores, y no una forma de entorpecer y molestar al Ejecutivo. Y de la misma forma quisiéramos que quienes nos escuchan desde la otra vereda entiendan que esto no lo hacemos únicamente por lealtad al Ejecutivo, sino que porque estamos genuinamente convencidos de que es una mala política pública legislar en forma rígida en medio de una pandemia respecto de temas que necesitan justamente de las facultades y atribuciones que competen al Ejecutivo. De ahí viene la palabra Ejecutivo, de lo que pueden ejecutar, y particularmente eso vale para una situación como esta. Entonces, si no queremos diálogo de sordos, no hagamos acusaciones ni calificaciones de intenciones y hagamos el esfuerzo genuino por entendernos. Probablemente en este proyecto ya no nos entendimos, en otros logramos entendernos, en otros estuvimos a punto, pero no nos descalifiquemos a priori porque creo que no ayuda en el momento particular, además que estamos viviendo no solo por el proceso institucional, sino que también por la pandemia que nos está golpeando. Gracias, presidente. Voto en contra. Señor Rey. Ahí sí. Gracias, Soledad. Bueno, viendo esta indicación que lo que hace es obviamente restringir nuevamente la participación de la comunidad educativa, yo lo encuentro lamentable. O sea, ¿por qué yo le voy a restringir la libertad a las familias, la capacidad de decisión? Yo creo que no es el mejor camino. Nosotros no podemos imponerle a otros nuestra mirada, nuestra visión, y además decirle a la familia qué es lo que tienen que hacer. Yo le voy a decir personalmente, yo tengo una hija en educación parvularia, tiene 4 años. Yo probablemente no la envíe a clase, pero es mi decisión. Entonces yo creo que este proyecto, de la manera que se presenta, de decirle a otras familias qué es lo que tienen que hacer respecto de mi mirada, yo creo que no va en el camino correcto, y vuelvo a señalar y vuelvo a decir que, por supuesto, contempla esta iniciativa temas que son exclusivamente atribuciones del Ejecutivo, por lo tanto no corresponde y por lo tanto voy a votar en contra. Señora Rojas.
Y muy breve, referirme a lo último que mencionaba el diputado Rey por su intermedio, presidente, porque lo cierto es que si él decide que puede quedarse con su hija que va a educación de párvulo, es porque él puede quedarse con su hija. O sea, hay alguien en esa casa que se va a poder quedar con esa niña. Así que lo cierto es que aquí no hay libertad de elegir en esas situaciones. Por lo tanto, si el gobierno insiste en que la gente tiene que volver a trabajar, por supuesto que el colegio se entiende como una guardería en donde hay que hacerse cargo de los niños y niñas que no pueden estar con sus padres, madres o cuidadores en general. Apruebo, secretaria. Señor Romero. Cuando la diputada Camila Rojas en otra intervención dice que los parlamentarios de gobierno somos obstruccionistas, porque lo dijo ella, no la diputada Vallejo, la verdad es que ahora entiendo más lo histórico que pasó el domingo. Porque hasta el sábado anterior, el gobierno decía que los parlamentarios de oposición eran obstruccionistas. Pero hoy día, como están en el mismo carril, los parlamentarios de oposición nos tratan a los de gobierno de obstruccionistas. Son vuelta a la vida. Tragicómico lo que pasó hace algunos días. Gracias y voto en contra. Señor Sangüesa. Bueno, la diputada Rojas, por su intermedio, presidente, ha dicho claramente qué es lo perjudicial de este proyecto. Porque este proyecto lo que hace es obligar, en el fondo, a que las personas que, teniendo en su minuto la posibilidad de ir a trabajar, tengan que decidir entre ir a trabajar o quedarse al cuidado de sus hijos. Y ella lo reflejó por su intermedio en el diputado Rey, que dijo, yo tengo la opción de dejarlos en mi casa. Pero esa es una opción que se traduce en un privilegio, pero no todos los chilenas y chilenos tienen ese privilegio. Por eso yo dije al principio que hay que ser empático y colocarse en el lugar de aquellos que no tienen el privilegio, como la diputada Rojas por su intermedio, presidente, que el día de mañana sí podría tener la posibilidad de hacer eso. Pero por eso, presidente, voy a votar en contra de este. Señora Vallejo. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor Winter. A favor. Presidente. A favor, Soledad. Por la afirmativa 7 votos, 6 en contra. Aprobado. En votación entonces el resto del artículo 2. Señor Bobadilla. El resto del artículo 2. Claro, porque votamos 2 indicaciones, hay que votar el resto del artículo 2. El artículo, claro, el inciso primero, el segundo y el quinto. ¿Y cómo quedó al final esto, estimada secretaria? Ya se han aprobado las 2 indicaciones en la 1 y la 2, por lo tanto quedaría sin con las modificaciones que introducen esas indicaciones. Presidente, por cierto, solo si usted lo permite, le podríamos pedir a nuestra querida y distinguida secretaria que le dé lectura al artículo. ¿Cómo quedaría antes de votarlo, por favor? Podemos darle de todos modos, yo vuelvo a repetirle, diputado Bobadilla, de no terminar de votarse hoy, vamos a tener que llamar a una sesión para el jueves. No corresponde, presidente, votemos, por favor. Soledad, procedamos a la votación. Esta ya se inició. Bobadilla, por favor, emita su voto. Presidente, por cierto, usted tiene la autoridad y puede citarnos cuando usted estime pertinente y nosotros no nos podemos negar porque, bueno, el reglamento así lo considera y dentro de sus atribuciones está para citarnos más tarde, mañana, o cuando usted lo estime, presidente. Así que yo no voy a discutir. Estoy tratando de buscar una decisión colectiva entre partes. Presidente, yo no voy a discutir las facultades que usted tiene y nos puede convocar, reitero, cuando usted lo estime pertinente. Bueno, por los mismos argumentos que hemos dado respecto de las indicaciones y de los artículos que ya hemos visto, presidente, creo que estos proyectos son una total y absoluta pérdida de tiempo. Creo que seguir insistiendo en medidas que ya
están adoptadas de acuerdo a la normativa vigente y que aquí, reitero, el Ministerio ha hecho un tremendo trabajo y es desconocer el esfuerzo de muchos profesionales que le han dedicado tiempo a esto. Creo que esto no tiene sentido y por eso, presidente, yo con mucho entusiasmo lo sigo votando en contra. Señor Fuenzalía. Acá se escuchan diferentes argumentos dependiendo de la indicación y dependiendo del artículo. Por un lado, se dice que algunas personas tienen la posibilidad de dejar a sus niños en las casas por opción propia y se lo enrostran como diciéndole, claro, usted tiene la posibilidad. Les quiero recordar que hoy día, en la actualidad, la situación precaria de los jardines infantiles que no han aperturado, ¿no es cierto?, en este periodo por razones obvias, está siendo reemplazado por lo que son, entre comillas, pseudo guarderías, porque eso existe en la realidad, ¿ya? Eso existe y esas son cosas que deberíamos estar regulando en este momento. Lo que está contenido en este proyecto de ley ya existe. Entonces, hoy día, independientemente de si se retorna a las actividades laborales, en el caso de mi región, de muchas mujeres, ellas como jefas de familia, porque muchas son padre y madre a la vez, así como a uno le toca ser padre y madre también, ya en el caso de aquellos que somos separados. Entonces, hoy día eso de poder dejarlo en un jardín o en la casa no es tema, lo están dejando en distintas guarderías, ya que hoy día operan como pseudo salas de cuna, pseudo jardines infantiles, o incluso donde las vecinas hoy día están cuidando a los hijos. Por lo tanto, hoy día el retorno a jardines infantiles regulariza una situación que está ocurriendo, pero recalcando algo, siempre que se cumplan con las condiciones sanitarias, y ese cumplimiento de las condiciones sanitarias va a estar determinado por el MinSal, luego de que la Seremía de Educación solicite, ¿no es cierto?, los respectivos informes. Por eso insisto, y para que quede constancia para la historia de la ley, como fuente del derecho, aunque a algunos no les guste, este proyecto en la práctica ya existe. Existe con los distintos decretos, con el plan paso a paso del gobierno, con los distintos ordenanzas, resoluciones, etcétera. Y lo único que a mí me complica, ¿ya?, porque como ya existe, es que se imponga, ¿ya?, y desde ese punto de vista, al hacer una imposición se dice que es totalitario, la fecha de marzo de 2021, y por eso voto en contra este artículo 2. Señora Girardi. Favor. Señor González. Señor Pardo. Señor Pardo. En contra, secretaria. Señor Rey. Gracias, Soledad. Bueno, no solamente volver a lo que señaló la diputada Roja por su intermedio, presidente, y es que efectivamente, no solamente yo, todos los parlamentarios tenemos privilegios que probablemente el resto de la población no lo tiene. Y eso, bueno, es lamentable, pero eso es así. No siempre lo he tenido. Yo estudié en escuela básica, con números, me he esforzado harto en la vida, soy profesor de profesión, no tengo empresa, y la verdad que estoy aquí con mucho orgullo porque la gente ha confiado en mí, y también me debo a esa gente que me dice que no tiene dónde dejar sus hijos, que muchos de ellos los dejan donde familiares, donde vecinos, ¿no es cierto?, con sus hijos mayores. Esa es la realidad, ese es el Chile real, eso es lo que está pasando en guarderías que no están oficializadas, ilegales, sin las condiciones mínimas. Esto es lo que está pasando en las poblaciones de Chile, esa es la realidad. Yo creo que en definitiva esas familias tenemos que entregarles la oportunidad y la posibilidad, por supuesto, que tengan su hijo, pero en condiciones, y eso yo lo comparto. En este sentido, tiene que ser una vuelta segura, completamente segura para nuestros niños y niñas, gradual, paso a paso, pero por supuesto, pero por sobre todo voluntario, que cada familia pueda decidir qué es lo que hace o no. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿por qué nosotros tenemos que imponer nuestras ideas al resto? Yo, en ese sentido, y yo creo que es uno de los principales temas, porque yo estoy votando en contra de este proyecto, entendiendo toda la problemática que hay detrás de la vuelta a clase, porque es cierto, es complejo,
pero debido a que justamente se están restringiendo las libertades de la familia, yo voto nuevamente en contra, presidente. Señor González. A favor. Señora Rojas. A favor. Señor Romero. Contra. Señora Vallejo. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor Winter. A favor. Presidente. A favor. Por la afirmativa, 7 votos, 5 en contra. Son las 17 horas, por lo tanto, Presidente, para... está pidiendo la palabra el señor Núñez. Sí, pero como son las 17 horas, que es el horario de término, tengo que pedir autorización al resto de la comisión para darle continuidad. Yo no doy unanimidad, presidente. Uy, ¿qué le pasó a este? De acuerdo. No, mi capacidad de tolerancia se superó, Bobadilla. ¿Qué te pasó? De acuerdo. No le voy a dar entonces la palabra a José Pablo porque la comisión no puede continuar dado que terminó el horario de esta misma. Bien. Así que vamos a continuar el jueves con la votación para poder concluir con la tramitación de este proyecto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.